óptico o de Arnold. Entonces, cada nervio tiene su ganglio. Eso también es pregunta de examen. Bueno, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Entonces, vamos a ver de que, como mínimo, en una maquetita debería haber la representación de estos nervios. A ver, lo explico. El nervio oftálmico va a ubicarse, ¿cómo se llaman sus nervios? En su ganglio, que es el ganglio ciliaro de Willis, y de ahí van a soltar tres ramas, ¿no? Seguro les ha dicho la autora. El nervio nasociliar, que va a emerger por acá, la pared interna de la órbita. El nervio frontal, que está ubicado en la parte superior de la órbita. Y el nervio lagrimal, que va a la parte externa de la órbita. Entonces, como mínimo, para la maqueta, deberían representar a estos tres nervios. El nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. ¿Qué me voy a enseñar? No, más acá, hace para que el video lo vean. Ah, yo dije más allá, me está botando. Ya, entonces, ¿cómo se llama? Estos tres nervios como mismo. Ahorita vamos a ver, justo he hecho, voy a adelantar este tema del trigémino en las diapositivas. ¿Ya? ¿Está correcto? Entonces, estos tres nervios, ¿ya? El quinto 2, profesor, hemos dicho que se va a ubicar en la fosa pterigomaxilar y donde vamos a ubicar este ganglio, que es el ganglio esfenopalatino de Meckel. Ahí lo tenemos. Pero, ¿qué dice la literatura? El nervio maxilar superior, del ganglio esfenopalatino de Meckel, por detrás va a salir un nervio particular, que es el nervio esfenopalatino. Pero que este nervio esfenopalatino se divide en 6 ramas, de los cuales solo yo quisiera que representen los más importantes. El nervio nasopalatino, que sale por el conducto palatino anterior o conducto incisivo. Eso lo pueden representar, ¿no? Ingresando por el conducto incisivo. Y los 3 trillizos, que son el nervio palatino anterior, el nervio palatino medio y el nervio palatino posterior, que salen por los conductos palatinos posteriores, que lo ven en el maxilar superior y cuando se articula maxilar con los palatinos. Ahorita vamos a ver algunas imágenes, ¿ya? El único nervio que va hacia atrás del nervio esfenopalatino es el famoso nervio pterigopalatino, que si ustedes recuerdan también se conocía con el nombre del nervio faríngeo de Vogt. ¿Y por qué era importante este nervio faríngeo de Vogt? Porque inervaba la trompa auditiva a trompa eustática, que en algún momento fue pregunta de examen, o les puedo preguntar, ¿qué nervio inerva la trompa auditiva a trompa de eustática? ¿Es el nervio pterigopalatino o nervio faríngeo de Vogt? Entonces, profesor, todos estos nervios palatinos son ramas del nervio esfenopalatino, que son ramas del nervio maxilar superior, que son ramas del nervio trigémino. Vámonos con el nervio mandibular, profesor. El nervio mandibular es el único que es mixto, porque es sensitivo y motor. ¿Y por qué va a controlar en su función motora a los músculos de la masticación? Va a salir por el agujero oval, ¿no es cierto? Acompañado de la vena del agujero oval y de lo que son arterias meningias menores. Y vamos a ver que, profesor, en su cercanía vamos a encontrar también a un ganglio, que es el ganglio óptico o ganglio de Arnold. ¿Y cómo vamos a describir, profesor? Fácil. Allá. Otra pregunta. Rebobino. ¿Cuáles son las ramas terminales, profesor? Ustedes no me hacen terminar. ¿Cuáles son las ramas terminales del nervio oftálmico? El nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. ¿Cuál es la única rama terminal del nervio maxilar superior? Es el nervio infraorbitario, que sale por el agujero infraorbitario y suelta 3 ramitas. Su ramita palpebral, su ramita nasal, su ramita labial superior. ¿Lo pueden representar? Sí. Le meten un alambrito por el agujero infraorbitario, por el canal infraorbitario del maxilar superior y sueltan sus ramitas. Palpebral, nasal, labial superior. Pero es su única rama terminal, ¿ya? Me había quedado acá, profesor, en el nervio esfenopalatino. De ahí el nervio maxilar superior ingresa por el canal infraorbitario suborbitario. ¿Dónde está el maxilar superior? Ya. Ingresa ya, después por el canal suborbitario infraorbitario y cambia su nombre. Ya no se llama maxilar superior, sino se llama nervio infraorbitario, que va a salir por el agujero infraorbitario. Pero en su recorrido suelta los que más nos interesan: al nervio dentario anterior, el nervio dentario posterior, el nervio dentario medio, y antes de salir como al agujero infraorbitario suelta el nervio dentario anterior. Esos me interesa que lo representen en la maqueta, claro, porque estos van a los dientes.
El anterior para inervar incisivos y caninos. El medio para inervar premolares y la raíz mesial del primer molar. Y el posterior es la raíz distal palatina del primer molar, segundo molar y tercer molar. Entonces estos nervios dentarios, recuerden que se representan por fuera y los palatinos por dentro, por la huella palatina. ¿Ya? Esto es entonces quinto 2. Quinto 3, profesor. Habíamos dicho que tenemos, que es el nervio mandibular o maxilar inferior. Vamos a encontrar su ganglio, que es ganglio óptico de Arnold. ¿Y cuáles son sus dos ramas terminales? Fácil, pues, profe. Las dos ramas terminales del quinto 3 es el nervio lingual, que va a los 2/3 anteriores de la lengua, y el nervio dentario inferior, que ingresa por el conducto para el nervio dentario inferior. Dentro del hueso, suelta sus ramas alveolares para los molares. ¿Y cuáles son sus ramas terminales del nervio dentario inferior? El nervio mentoniano, que sale por el agujero mentoniano, y el que sigue dentro de hueso se denomina incisivo. ¿Ya? Pero, profesor, ¿este nervio maxilar inferior o mandibular también tiene colaterales? Sí. ¿Y cómo las van a estudiar? Fácil, profesor. Vamos a encontrar ramas internas hacia adentro, ramas externas hacia afuera y la única rama posterior. Empecemos por la única rama posterior, es el nervio aurículo-temporal. ¿Lo puede representar? Sí, porque del nervio mandibular va a salir una rama que pasa por delante del conducto auditivo interno, por delante del conducto auditivo externo, e inerva la glándula parótida y el ATM. Entonces ahí tenemos el nervio aurículo-temporal. Sus ramas internas se denominan tronco común, y este tronco común va a dar los nervios pterigoneo interno, para el músculo del mismo nombre, peristafilino externo, para el músculo del paladar, y el músculo del martillo, para lo que es el huesillo del martillo, del oído interno. Entonces, estas son sus ramas internas, de las cuales, profesor, ¿cuál podría representar? Solo el pterigoideo interno, porque los otros son muy pequeños y no nos interesaría dentro de nuestro campo, ¿no? Para la maquetita. Las ramas externas sí me tienen que representar y están dados por 3 trillizos, que son el nervio temporomaceterino, el nervio temporobucal y el nervio temporal profundo medio. ¿Por qué es importante el nervio temporomaceterino? Porque va a dar el nervio maceterino, que inerva al músculo macetero. ¿Por qué es importante el nervio temporobucal? Porque va a dar el nervio bucal, y el nervio bucal es el que inerva el músculo buccinador, ¿ya? Y el nervio temporal profundo medio, porque inerva lo que es el músculo temporal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿quién inervaba a los músculos de masticación? El nervio mandibular. Entonces, ¿tengo que tener nervio pterigoideo interno? Sí. ¿Tengo que tener nervio maceterino? Sí. ¿Tengo que tener nervio pterigoideo externo? Sí, que es el rama del nervio temporobucal. ¿Tengo que tener nervios temporales? Sí, para el músculo temporal. Entonces, esta es como mínimo la representación que deberían tener en su maqueta. Como mínimo, que son las ramas principales del nervio trigémino. ¿Preguntas, dudas? ¿Qué más tendríamos que tener? Ya, eso primero la representación, que yo creo que con eso está bien. Doctor, sí. ¿se puede hacer con hilos nomás? Miren, yo como vi un año que lo presentamos en la Feria de Ciencias en la otra universidad, lo primero es que tienen que conocer, ¿no? Primero tienen que conocer, agarrar el cráneo y darse el trabajo de ubicar los orificios y el recorrido. Por eso que les he puesto más o menos las imágenes. Pero para eso pues están justamente los burros de sus profesores. Entonces, o me preguntan a mí o le preguntan a la doctora. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Primero, agarrar un alambre de esos que vienen con varios alambres dentro, ¿no? De luz. Exactamente, de luz, esos, ajá. Y, ¿cómo se llama? Teniendo como estructura esos alambres, ponerle silicona, ¿no? Lo ponemos en una mesa la silicona y hacemos una forma arboriforme. Al secar la silicona va a obtener pues la forma de árboles. Entonces lo único que nosotros procedemos a hacer es adaptar. Es lo que yo estaba pensando. ¿Y pintar? La silicona se puede mezclar con un poco de acrílex de color y hacemos tiras, pues tiras como si fuera árbol en un vidrio, y cuando la silicona vaya a fraguar, se quedan pues las tiras nomás de colores. Bueno, yo creo eso, no sé, porque una vez lo representaron
no trigémino, lo representaron facial, así bien bonito, con alambre por dentro y silicona por fuera, todos sus ramos del nervio facial. Pucho, yo me quedé bien y dije, ¿por qué no han dicho trigémino de la misma forma? Eso podría ser con alambre, engrosándolo con silicona. O alguna otra... Doctor, pero por decir, yo estaba pensando así, eso era en el alambre de la luz, pero hay partes que son más gruesas. Exactamente. Entonces, en esas partes más gruesas estaba pensando solamente como que hacerle una trencita más gruesita. O sea, sí, pintarlo. pero como les digo, puede ser pintado, pero mejor ponle silicona, y la silicona se engruesa, pues. Silicona líquida, pues nomás, la silicona líquida en el mismo alambre se le pinta y va a quedar. Si quieres más gruesa, vuelves a ponerle otra capa y se va engrosando. Bueno, yo estaba pensando eso, no sé. ¿Qué más podría ser? Pues no sé ustedes, porque son y tienen ideas. Exactamente. Yo creo que para lo que es la fe de ciencia debería ser en cráneo real. Por eso yo ya tengo, David va a presentar un cráneo real y el otro grupo de la tarde del miércoles va a presentar cráneo real, pero el problema es quién va a sacrificar su cráneo para cortarlo en la mitad, porque tiene que estar cortado en la mitad. doctor, pero es que sabe que no hay cráneos. Yo he buscado, he ido hasta la UNSA, a medicina, no hay cráneo ni siquiera para alquilar. En Face, en Main Merkel. He buscado, profesor, no hay. ¿No hay? Hay esos, hay Ya, a ver, blancos, te voy pero a de dar plástico. Te voy a dar el número de, ¿cómo se llama? De Gianfranco. ¿Lo conoces a Gianfranco? No. Es uno así de tu parar, así medio... No, medio de cuentones. Es que sabes que Gianfranco es camanejo. Entonces, él conoce una pampa donde hay cráneos botados. Pero doctor, es el jueves. Exactamente, ese es el problema. Pero él me ha dicho que el lunes ya lo va a tener cortado. Pues recién me dicen ustedes, pero también. Entonces, él me dijo, ¿cómo se llama? Profesor, ya, yo corto y una mitad la voy a utilizar y la otra mitad, ya yo le voy a decir, ya, voy a ver a quién se la doy la otra mitad para que, pero el problema es pues que lo va a traer recién el lunes. Y también ¿cómo se llama? David también va a dejar la otra mitad, porque lo van a cortar. David Quiroz. Y hacer una impresión en 3D con esa... ¿Pero cuánto? No, Una impresión no. en 3D, 800 soles me parece.